¿Listo? ¿Ahí la están viendo? Sí. Listos. Bien, entonces, importancias. Vamos, primero démosle, ¿es importante o no es antiagregantes plaquetarios? Pues es absolutamente importante hablar de antiagregantes plaquetarios. Es vital hablar de antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué? Eso que se le da, las patologías que están relacionadas con esto. Entonces recordemos las patologías que tienen que ver de riesgo cardiovascular, como el infarto agudo del miocardio, como las anginas de pecho, ¿cierto? Como los pacientes que tienen stent secundario a obstrucción de las arterias, por ejemplo, las arterias coronarias, ¿cierto? Y algunas patologías que tienen que ver con la circulación de las. Entonces es de vital importancia conocer estos medicamentos. Su uso es muy frecuente, ustedes lo van a ver cuando rote por medicina interna, lo frecuente que ustedes usan los antiagregantes plaquetarios. Un poquitico de agregación plaquetaria, un poquitico de la función hemostática del endotelio. Lo que ustedes están observando acá, en la parte de arriba están observando entonces, ¿cierto? Las células endoteliales, secreciones relacionadas con esas, y lo que dice acá, entonces, dice A, esta parte de acá, o con estas moneditas, si las ven acá como están, y miren aquí, como dice la integridad del endotelio vascular, este es el endotelio vascular, la adenosinofosfatasa, o sea, la CD39, y la producción y liberación de miren el óxido nítrico acá, y prostaciclina o prostaglandina I2 por parte de las células neuronales, mantienen las plaquetas circulares, esta parte de acá. En B, esta parte de acá, por el contrario, la exposición de componentes de la matriz, aquí por ejemplo, ¿cierto? Inicia la respuesta plaquetaria en 3 fases consecutivas íntimamente relacionadas. ¿Esto qué son? Adhesión, activación y agregación plaquetaria. Eso es lo que antes se llamaba la formación del tapón plaquetario, en la cual hay primero una adhesión de unas pocas plaquetas sobre el sitio de la lesión, activación y agregación plaquetaria, en el cual muchas más plaquetas agregando unas encima de otras para intentar tapar el hueco que se armó ahí. Los receptores plaquetarios son responsables en primera instancia de favorecer la interacción con los componentes subendoteliales, o sea, la adhesión. ¿Como cuáles? Como el colágeno, receptores GP6, GP1A y 2A, ¿cierto? Y el factor o el cofactor de von Willebrand, GP1B95. Sin embargo, el factor de von Willebrand y el colágeno, junto con sus respectivos receptores, no desempeñan un papel importante en el proceso de adhesión, acuérdense que el proceso de adhesión es el primero, sino también en el fenómeno de activación plaquetaria a través de la activación de este muy importante, receptor GP2B3A, aquí está, este. Y de la puesta en marcha de la cascada de señales que culminan en la secreción de los gránulos plaquetarios y la liberación de diferentes agonistas, subrayen, agonistas plaquetarios, ¿cuáles? Como el ADP, como el tromboxano A2. Mírenlos acá, ojo que estos son agonistas plaquetarios y las metaloproteasas de matriz 2 o MP2, los cuales junto a la trombina, miren la trombina acá, perpetúan y facilitan plaquetaria y la formación de un coágulo estable. Entonces, en resumen, estos ayudan, estos inactivan el proceso de agregaria sobre el cual vamos a hablar de los medicamentos, ¿cierto? Las plaquetas están representadas en color gris, estas que ustedes están viendo acá, las inactivas en forma y las otras en forma estrelladas, y el color azul indica la activación, el rojo la inhibición. Entonces, estos están relacionados con la activación de la agregación plaquetaria. Todos están relacionados con la inhibición de la activación plaquetaria. Partiendo de ese concepto, ¿cierto? Fisiológico que tal vez no lo teníamos, recordábamos muy bien y algunas cosas no lo habíamos visto, entonces ya puedo hablar de medicamentos. Simplemente para volverles a insistir en esto que acabamos de ver, vamos entonces
adhesión, activación y agregación plaquetaria. La adhesión es la unión a la superficie diferente a plaquetas. Inicio con la superficie endotelial, contacta colágeno de estas y a expansión por pseudópodos y adhesión de las primeras plaquetas sobre el sitio de la lesión. Y se activan y sigue el siguiente paso, que es la agregación plaquetaria, que es la unión a otras plaquetas con el incremento de calcio, citoliberación. ¿Se acuerdan del ADP y tromboxano A2 y el MMP2? Entonces todos estos están relacionados con el ADP, la trombina, el tromboxano A2 son estimulantes de la adhesión y por lo tanto de la agregación plaquetaria. La prostaciclina, por el contrario, es un inhibidor, y la proteína plaquetaria 2B, 3A, también llamadas integrinas, son receptores de agregación plaquetaria. Por eso me devuelvo a esto, no lo olviden, estimulan la agregación plaquetaria, estos inhiben agregación plaquetaria. Bien, ¿cómo podemos clasificar entonces los medicamentos que impiden esa agregación plaquetaria para que deje de formarse, ¿cierto? Y deje de hacer el llamado para formación de coágulos estables? Estos medicamentos, como estamos viendo acá, por ejemplo, los que afectan el metabolismo del ácido araquidónico, y ya habíamos visto el ácido acetil salicílico, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 como el cilostazol, los que actúan sobre el AMP cíclico plaquetario como el dipiriamol y el eptenol, aquí es antagonistas selectivos de ADP como ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, cangrelor, antagonistas selectivos del receptor GP2B3A como el tirofiban, apiximab y epid. Si comenzamos hablando del ASA, pues es un medicamento que ya todos conocemos, ¿cierto? Es un inhibidor de la COX-1 y la COX-2 porque es un AINES no selectivo. En este caso, nos vamos a referir a su inhibición sobre la COX-1, impidiendo la síntesis de tromboxano A2, y ya sabemos que el tromboxano A2 es un activador del proceso de agregación plaquetaria. Por lo tanto, no permite la agregación plaquetaria. Una dosis, su efecto puede durar de 2 a 7 días cuando utilizamos dosis como por ejemplo para el dolor. La trombina no se ve afectada en la acción plaquetaria. A dosis bajas, el ácido acetilsalicílico inhibe irreversiblemente las plaquetas y pasajeramente, predominando la prostaciclina. ¿Se acuerdan que la prostaciclina o prostaglandina I2, que es lo mismo, esa va en contra, en cambio la parte de la agregación plaquetaria pues se ve afectada? Entonces en eventos coronarios se utilizan dosis entre 80 y 100, y en eventos cerebrovasculares dosis entre 80 y 160 miligramos, son dosis bajas en comparación con lo que uno utiliza para el dolor, que son 500 miligramos. Esta parte ya la conocemos todo, la farmacocinética, absorción oral con biodisponibilidad del 50 al 75%, metabolamente hepático, sinogástrico y sinovial, una excreción renal en su mayoría con un 75% y una vida media que depende de la dosis. Reacciones adversas, entonces hemorragias dependiendo de la dosis. Max, lo mezclamos con otros fármacos, puede aumentar la posibilidad de hemorragias. Y susceptibilidad individual, o sea, qué sensibilidad al medicamento. Algunas personas no toleran el ácido acetilsalicílico, otras y la mayoría sí. Está relacionado con la hipersensibilidad. Hipotaquicardia, hepatotoxicidad, no lo vayan a olvidar, epigastralgias, úlceras, anemias. Algunos pacientes pueden manifestar nefritis, asma. ¿Recuerdan lo del asma? Los pólipos y toda esa vaina. Alcalosis respiratoria. Precauciones y contraindicaciones, pues no le vamos a que tengan hipersensibilidad. Pacientes que tengan antecedentes, mire, de asma, pólipos nasales, rinitis, ¿cierto? Porque está el ácido acetilsalicílico con aumentar la posibilidad de asma, de rinitis. Pacientes con desórdenes hemorrágicos congénitos, porque estamos produciendo una inhibición irreversible. Y no dar en menores de 16 años, ya esta pregunta la habíamos hecho, porque está relacionado con el síndrome de relleno toxicidad.
Hay que tener cuidado con pacientes deshidratados que tengan gastritis erosiva, alcohólicos con falla renal o hepática, porque pueden aumentar su alteración base. Interacciones: se ha demostrado que si se mezcla con vacuna de la influenza, da reacciones severas con ketorolaco a cuerdas renales, aumenta la toxicidad de medicamentos como el alendronato, anticoagulantes, corticoides, ácido valproico, metotrexate, rivaroxaban, sulfonilurias o warfarina, y puede disminuir los niveles de IECA, diuréticos de asa, airenos y ticagrelor. Usos: acuérdese, a dosis menores que las dosis que damos normalmente para el dolor. En accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio, dosis entre 75 y 325, eso lo define el internista. Infarto agudo del miocardio, se ha demostrado que disminuye la recurrencia de infartos. En prevención, en pacientes con factor de riesgo cardiovascular como hipertensos, dilipidémicos, obesos, hay una cierta controversia con respecto a dar como manejo preventivo la aspirineta en pacientes que tengan factor de riesgo cardiovascular. Quiero que lo discutan con sus profesores de clínica cuando lleguen, porque hay unos estudios que dicen que sí, otros que dicen que no. Anginas inestables, angina estable crónica y trombosis venosa, enfermedad arterial, angioplastia. Estos pacientes uno puede pensar en manejar de manera crónica dosis pequeñas de ácido acetil salicílico. En mujeres con toxemia, saqueo o síndrome antifosfolipídico. El segundo se llama clopidogrel. Es un metabolito activo que, mírenlo cómo hace, miren cómo actúa, bloquea irreversiblemente a los receptores ADP de plaquetas, y ya sabemos que el ADP, por eso es que me interesaba que viéramos la primera parte de la clase, recordar la fisiología, porque ya es muy fácil en la farmacología. Si yo inhibo irreversiblemente o bloqueo los receptores ADP, pues recuerden que el ADP está relacionado con la activación de la agregación. Prevención de ese receptor, ¿se acuerda? La glicoproteína 2B3A. Absorción oral, actúa en 2 horas, entre 300 y 600 miligramos y 6 miligramos al día siguiente. Unión a proteínas alta. Metabolito hepático. Vida media 6 horas del profármaco y 30 minutos del excreción. Mixta, más o menos mitad y mitad. Reacciones adversas, nuevamente, igual que con el ácido acetilsalicílico, hemorragias, si se mezcla con otro medicamento y si el paciente tiene susceptibilidad. Sangrados, pueden haber sangrados desde los sangrados mayores, como en un 4% cuadrasis del tracto gastrointestinal, intracraneales, que son gravísimos, musculoesqueléticos o intraoculares. Otros menores, otras reacciones menores, falla hepática, agranulocitosis, anemia plástica, Stevens-Johnson o púrpura trombocitopénica trombótica. Precauciones y contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento, pacientes que en este momento estén cursando con un sangrado activo, pues lógicamente es mejor no darlo. Falla hepática, si es severa, pues no. Pacientes con antecedente de ictericia colestásica. Y mire, si usted lo empieza a dar en pacientes que no, pues se puede hacer una interrupción prematura por el riesgo de trombosis e infarto agudo del miocardio en estos pacientes. Interacciones: azol, que ya lo conocemos, es un IBP, evita que se forme el metabolito activo, incrementa el efecto anticoagulante, antiagregante plaquetario con el dotin alfa, el rivaroxaban, salicilatos, trombolíticos, warfarina. Puede elevar su nivel los AINE, toxifilina, que casi no se utiliza ahora, la vitamina E, y puede reducir su nivel medicamentos como la amidobarona, que ya la vimos, bloqueantes de canal, ya lo vimos, IBP, que ya lo vimos, macrólidos, que no los hemos visto. Usos: en infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, angina inestable, fibrilación auricular, reduciendo el riesgo de eventos aterotrombóticos, sobre todo en esta la fibrilación auricular. Recordemos que es la arritmia que más produce trombos. Alternativa, no primera, alternativa en pacientes antes a ASA, cuando se le va a empezar a dar. Y en enfermedad coronaria estable se puede dar combinado con ASA, si así lo deciden ustedes. Pues el prasugrel es un profármaco de acción más rápida, intensa y predecible sobre el ADP. Buena absorción oral, metabolismo
hepático, RAM sigue siendo la misma, miren, no hemos cambiado. RAM, la hemorragias. Contraindicado en pacientes con enfermedad cardiovascular es clasificación B, o sea, salen ellos si hay una mujer embarazada lo necesita. Y usos en intervenciones coronarias percutáneas secundarias, angina inestable, a infarto agudo sin elevación o del segmento de ese tipo. La ticlopidina es un profármaco también que bloquea irreversiblemente receptores AD, y entonces así nuevamente volvemos al mismo mecanismo de acción. Si bloqueamos irreversiblemente receptores ADP, prevenimos la activación de receptores G, proteína 2B3A, absorción oral con efecto en 6 horas, acción máxima de 3 a 5 horas, unión a proteínas del 9%, metabolismo hepático con vida media larga de 13 horas, excreción mixta siendo mayor renal que fecal, rayas, y lo mismo, si se mezcla con otros medicamentos se aumenta, y si hay mayor susceptibilidad, pues con mayores veres se aumenta la posibilidad de que el paciente presente hemorragias. O RAM, menos importante, diarrea, puede elevar el colesterol, RAS púrpura, a granulocitosis, ANAS positivas y LES, que es lo menos frecuente. Está contraindicado este paciente en pacientes que tengan hipersensibilidad a sus componentes, lo mismo, pacientes con sangrado activo, con falla hepática, penias, y descontinuarse antes de cirugías electivas por el riesgo de sangrado del paciente. También es clasificación B, o sea que se puede dar en mujeres en embarazo. Interacciones: no usar clopidogrel porque incrementa niveles de anticoagulantes, antiagregantes, fenitoínas, salitatos o propafenol. Y usos, los mismos: isquémico recurrente, pacientes intolerantes a ASA o combinado con el ASA, reduciendo la trombosis agudas en este. El ticagrelor hace una unión reversible a receptores P2Y12 del ADP, previniendo la acción de la glicoproteína 2B3A, absorción oral, unión a proteínas altísimo, 99%, metabolismo hepático, 30 al 42%, y la vida media depende. Si es el profármaco de 7 horas, si es el metabolito, sube un poquitico más a 9 horas. Y su efecto máximo, los 8 horas, el pico. Excreción mixta, siendo más renal que hepóresis. RAM, la misma, hemorragias, 12% menores. Otros como arritmias, fibrilación auricular, hipertensión, angina, cefalea, diabetes. Este ya es categoría C, o sea, riesgo-beneficio. Puede elevar niveles de medicamentos como digoxina, lovastatina, salicilatina, trombolíticos. Y está contraindicado lo mismo, pacientes con alteraciones hepáticas severas o sangrados activos. Interacciones con ASA 100 miligramos reduce su acción. Usos: combinado con ASA hace una prevención secundaria de eventos trombóticos en angina inestable, infarto agudo del miocardio con o sin elevación del segmento de ST, y en pacientes que tengan como antecedente colocación de bypass coronarios. Silostazol, este pertenece a otro grupo, son los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, aumentando el AMP cíclico que inhibe reversible infección plaquetaria, produciendo además vasodilatación e inhibición de la proliferación de células musculares del músculo liso vascular. Al efecto inicia a las 4 semanas, quiere decir que no lo vamos a utilizar en eventos agudos. Unión a proteínas del 95%, metabolismo hepático, vida media y excreción mixta, siendo más por orina. RAM, cefalea, diarrea, rinitis, edema periférico, taquicardia, vértigo, vago, anemia, granulomatosis, asma, fibrilación auricular ACL. ¿Por qué lo leo rápido? Pues simplemente para mencionar una cosa. Si ve que su actuación es lenta y asimismo su RAM tampoco presenta de primera mano. Precauciones: hipersensibilidad al medicamento, falla cardíaca, sangrado activo, descontinuar si el paciente presenta disminución de líneas, o sea, lo que llaman penias, clasificación C, o sea, riesgo-beneficio, y no es aconsejable darlo en mujeres que estén en este momento. Interacciones: eleva la toxicidad de anticoagulantes, antiagregantes, trombolíticos y reduce efectos de la ciproterona, el deferoxiros AINES. Usos en enfermedad vascular periférica, donde el paciente lo manifieste como claudicación intermitente,
combinado con clopidogrel en prevención de trombosis redes y después de angioplastia e implantes coronarios. Dipridamol, adenosina deaminasa y la fosfodiesterasa, ¿se acuerdan? Con acumulación de adenosina y AMP cíclico que inhibe la agregación plaquetaria y, ya dijeron esta, producen vasodilatación también. Al combinarse con ASA o con warfarina mejora su efecto, absorción oral 2 horas, unión a proteínas del 91 al 99%, metabolismo hepático, vida media de 10 a 12 horas por heces. RAM, disinesia, cefalea, rash, diarrea, angina, disfunción hepática o dispersia. Precaución, el paciente le puede tensión, pacientes que tengan hipotensión o angina inestable, infarto agudo reciente o falla hepática, uno podría pensar en darlo, pero ciertas normas y ciertos protocolos. Usos, con warfarina reduce la trombosis después del reemplazo valvular y la prevención de accidentes cerebrovascular. Es un medicamento viejo que viene siendo utilizado hace muchos años y que poco a poco ha ido desapareciendo por la aparición de estos otros que hemos ido autorizando. Antiagregante plaquetario, el epoprostenol, es prostaciclina o prostaglandina I2, y ya sabemos que esas se apartarían. ¿Se acuerdan cuando vimos al comienzo la primera grafiquita que vimos? Activa la N-ciclatociclasa, aumentando el AMP cíclico, estimulando la salida de calcio e inhibiendo su agregación, y siempre que sucede esto, vasodilatación, trombogénesis y agregación plaquetaria en pulmón. Intravenoso, cuando su metabolismo es hepático, una vida media de 6 minutos y una excreción urinaria de casi el 90%. RAM, pues llega a ser un poco, puede producir fogaje, cefalea, hipotensión, dolor precordial, bradicardia, úlceras en piel y reacción en sitio de aplicación. No aplicarse en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva porque pueden terminar produciéndole una disfunción de tipo sistólico, y se puede dar en mujer en uso, en hipertensión pulmonar, en insuficiencia cardíaca congestiva. El tirofibán es un antagonista reversible de la unión de fibrinógeno al receptor GP2B3A intravenoso, y hace una inhibición de plaquetaria a los 30 minutos, no unión a proteínas 35%, o sea es bajísimo, y un mínimo metabolismo hepático, vida media de 2 horas, su excreción es mixta siendo mayor urinaria. RAM, nuevamente aparecen los sangrados, disección coronaria, cardia, edema, reacciones vagales. Están contraindicados en pacientes que tengan hipersensibilidad al medicamento, pacientes con hemorragia activa, o sea, lo mismo que todos, pacientes que tengan antecedentes de cáncer intracraneales o malformaciones arteriovenosas. Que estos que incrementan los niveles de antiagregantes, salicilatos, trombolíticos, y puede ser utilizado en mujeres en embarazo porque es categoría B. En síndrome coronario agudo, angina inestable e infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento S. El abciximab hace parte de esos medicamentos que se llaman medicamentos biológicos, que son los que ustedes van utilizando en los próximos años, costosos, que se crean a partir de anticuerpos monoclonales. Es el TOFAB del anticuerpo monoclonal inhibiendo el receptor 2A3B, perdónenme, 2B3A. Intravenoso, su duración es de su acción es de 10 minutos y dura 72 horas en plasma. Metabolismo hepático, vida media de minutos a 4 horas. Y RAM, lógicamente sangrados, hipotensión, dolor precordial, bradicardia, y está contraindicado lo mismo, pacientes que tengan salud, antecedente de penias, accidente cerebrovascular, hipertensión no controlada, cirugías mayores, y este sí ya es clasificación C, o sea, riesgo. Usos en pacientes que tengan angioplastias percutáneas en trombosis coronaria, angina inestable, infarto agudo del miocardio con elevación de T, si se va a mezclar con un trombolítico como el tenecteplase. El eptifibatide
un heptapéptido cíclico antagonista del receptor glicoproteína B3A, bloqueando la agregación plaquetaria y la trombosis. Proteínas del 25%, bajísimo, vida media 2.5 horas, excreción renal, intravenoso su acción en 1 hora y el efecto dura 4 RAM, las mismas de todos, sangrados, hipotensión, reacción al sitio de aplicación. Y está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad a medicamentos, activo, hipertensión, aneurismas, y este se podría dar en mujeres embarazadas porque su clasificación en este caso ya viene siendo B. Usos en angina inestable, infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento de CT. Unos nuevos que ya no tenían las clases de antes, como el Vorapaxar, trombina. Ya sabemos normalmente que la trombina activa plaqueta, estimulación de receptores activados por proteasas PAR1 y PAR4. Pues este medicamento lo que hace es que bloquea o antagoniza al PAR1, a esta proteasa PAR1. Y si yo bloqueo la PAR1, la trombina no tiene ningún efecto para activar las plaquetas. Absorción rápida con acción antiplaquetaria a las 2 horas. Su efecto puede persistir hasta 4 semanas. Es metabolismo, su metabolismo es hepático. Eliminación. Está contraindicado en pacientes con accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, uso en síndrome coronario agudo y en enfermedad arterial. Este medicamento lo coloqué este año porque es un medicamento que apareció en los 2 últimos años, ¿no? Todavía yo no he visto mucho en Colombia, pero ténganlo en cuenta porque es de lo nuevo que ha aparecido y me pareció interesante que ustedes lo vayan conociendo de una vez para cuando lleguen allá a clínica no los vayan a desquestar con medicamentos nuevos. ¿Listos? Muy bien. Preguntas, por favor. ¿Cómo? Pero no, como tratamiento no. Tal vez después, dependiendo con qué secuelas quede el paciente, sí, podría ser. Pero antes, como tratamiento no. ¿Qué podría suceder si se mezcla el ácido acetilsalicílico con influenza? Son alteraciones de tipo alérgicos. Gracias. Bueno. Listo, muy bien. Sin más preguntas, mañana continuaremos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hola, doctor, gracias. Gracias, hasta luego. Chao.